comisiones de la nueva sede del Senado de la República, donde seremos partícipes de la presentación de un libro sobre los discursos políticos de un mexicano cuyo pensamiento, convicciones políticas e ideológicas se reflejan en su expresión y su palabra. Bienvenidas, bienvenidos a conocer el libro Juan de Dios Castro Lozano, Discursos Políticos, 1979-2011. Con motivo de la presentación de este libro, que forma parte de las ediciones de la mesa directiva del Senado, nos acompañan en la mesa principal el señor presidente de la mesa directiva del Senado de la República y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señor senador José González Morfín. De igual manera, nos distingue el señor senador Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Como invitada para comentar este libro nos acompaña la química farmacobióloga Esperanza Morelos Borja, consejera nacional del Partido Acción Nacional. Y desde luego damos la bienvenida, una bienvenida de reconocimiento a su trayectoria y a su gran calidad como político, servidor público y hombre de tribuna, hoy titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, y a quien hoy se dedica este libro, Discursos Políticos 1979-2011, al distinguido maestro Juan de Dios Castro Lozano. Con la distinguida presencia de todas y todos ustedes, damos inicio a este evento con el mensaje del señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, y créanme que es un gusto muy especial estar hoy aquí en esta mesa. Es para mí de verdad un honor participar en la presentación de este libro de don Juan de Dios Castro. Me siento no nomás muy honrado, sino pues muy agradecido de que me haya tocado a mí en esta etapa ya final de la legislatura, en que me toca también concluir como presidente del Senado, que podamos hacer pues desde nuestra óptica a lo mejor un humilde reconocimiento a una trayectoria parlamentaria tan pero tan importante como la de Juan de Dios Castro. Gracias por haber aceptado, don Juan de Dios, que la mesa directiva del Senado editara y presentara el día de hoy este libro. Gracias al senador Francisco Arroyo por haberlo prologado y por haber sido tan importante en la definición que tomó la mesa directiva para que hoy pudiéramos estar aquí. Y me da también muchísimo gusto estar aquí con mi compañera de partido, Esperanza Morelos Borja, que participará en esta presentación, y ver aquí a tantos amigos invitados especiales a esta presentación, a Rosario, la hermana de Juan de Dios, a don Genaro Góngora, ministro, gracias por estar aquí en el Senado de la República, es un honor tenerlo aquí, a Poncho Cermeño Infante, a Víctor Orduña, a muchos amigos de don Juan de Dios y de muchos de los que estamos aquí, a funcionarios de la Cámara, ahora ya también a algunos senadores electos. Aquí está un senador por Durango electo que tomará posesión el día 1 de enero, rendirá protesta el día 29. La verdad es que es un gusto estar aquí con todas ustedes, y quisiera que me permitieran dirigirles aquí algunas palabras, algunos comentarios que escribí para este día. Créanme que es un honor estar en la presentación de este libro de discursos de mi muy querido y admirado maestro, compañero y amigo Juan de Dios Castro. Se trata de un libro que plasma la retórica y el pensamiento político de un mexicano ejemplar. Él ha marcado historia en el poder legislativo,
en la vida interna del Partido Acción Nacional y por ello también en el devenir político de México. Tengo muchos años de conocerlo, me siento su amigo desde hace muchos años, hemos compartido trincheras en el partido, en las cámaras, algunas muy polémicas. Me tocó ser su coordinador en la Cámara de Diputados cuando el juicio de procedencia de Andrés Manuel López Obrador, el discurso de él que plasma su pensamiento y que después también tradujo en un libro que podemos tener de lo que él pensaba en ese momento, de lo que deberíamos de hacer en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados. Aquí está, es un testimonio también de vida, de un momento, pues creo de los más polémicos, pero también de los más importantes en la historia de México de los últimos años. Me parece que esto ha hecho el paso de Juan de Dios Castro por el Congreso, por estos momentos, ha marcado en mucho la historia moderna de nuestro país. Los discursos contenidos en esta obra nos hablan de un mexicano destacado que ha sabido balancear su pasión por la política y su brillante carrera como jurista. Los discursos del maestro Castro dan testimonio de los grandes momentos de la historia política contemporánea de nuestro país. Momentos donde el Poder Legislativo inició su consolidación como un verdadero contrapeso del Ejecutivo. Este proceso no podría entenderse sin la aportación y generosidad que ha dado este gran hombre a la vida política nacional. Las aportaciones de Juan de Dios a la vida política parlamentaria han sido fundamentales para construir un Congreso moderno, demócrata y de contrapesos. Juan de Dios fue uno de los principales arquitectos de las reformas que dieron pie al nuevo modelo de trabajo en el Poder Legislativo. La compilación de discursos del maestro Castro Lozano, que hoy nos reúne, hablan de una vida de entrega y pasión por el servicio público. Son discursos que nos invitan a la búsqueda inequívoca del bien común. No fue fácil seleccionar cuáles, porque hay una enorme cantidad de discursos que pues no forman parte de este libro que hoy presentamos y que son dignos de leerse, de estudiarse, de analizarse y de tomarse como punto de partida para muchas de las decisiones que tenemos que tomar. Pero creo que el conjunto de discursos que se seleccionaron para este libro son realmente muy importantes y nos permiten pues conocer al parlamentario completo, ¿no? Polémico, que lo mismo puede subir con los temas económicos, que con los temas políticos, que con los temas jurídicos, a plantarse en la tribuna, a defenderlos con pasión, a polemizar con los mejores parlamentarios de México y a salir victorioso. Porque Juan de Dios es de los tiempos en que muchas veces lo único que nos quedaba en el PAN era ganar el debate, porque no teníamos la posibilidad de ganar las votaciones. Y era una gran satisfacción saber que desde la oposición ganábamos el debate, aunque después nos aplastaran en la votación. Ese es uno de los testimonios de vida que creo que deja en este libro, porque van a encontrar discursos muy antiguos de legislaturas, pues que a lo mejor ahora ya es difícil recordar, pero que dejaron huella en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que este libro es una verdadera cátedra de parlamentarismo. Incluye reflexiones sobre la importancia del respeto a la división de poderes, sobre la defensa de las instituciones democráticas, la importancia de construir consensos que contribuyan al desarrollo de México, la necesidad de defender los derechos de los mexicanos y fortalecer a las instituciones de justicia. A lo largo de las páginas del libro se respira una congruencia a toda prueba y una entrega total de Juan de Dios a la causa de México. En cada discurso se expresa el jurista y catedrático experto en la ciencia del derecho, el político conciliador e impulsor del cambio democrático y el servidor público eficaz, honesto e intachable. No me detengo en los datos biográficos, pero no creo que en la oposición haya otro parlamentario que haya podido estar 4 veces, en 4 legislaturas como diputado y en 2 como senador. Si lo hay, la verdad se me va en este momento, pero eso habla de un hombre también del Parlamento, de un hombre del Congreso, del Poder Legislativo, porque Juan de Dios estuvo en las legislaturas 53, 51, 53, 55 y 59 de la Cámara de Diputados, pero también estuvo en las 56 y 57 del Senado mexicano. Me parece que esto, a los que también hemos abrazado la causa del
Parlamento y hemos disfrutado y hemos tratado de desarrollarnos política y profesionalmente en el Poder Legislativo, pues nos hace sentir orgullosos el tener un ejemplo como el de Juan de Dios. Amigas y amigos, creo que son pocos los hombres que son congruentes entre lo que piensan y lo que dicen, y todavía son menos los que son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Juan de Dios es uno de esos pocos. Ya fuera desde el Congreso de la Unión o desde la tribuna del Partido Acción Nacional, Juan de Dios siempre supo dotar a su pensamiento y palabra del poder del ejemplo, del poder de la acción. Él sabe que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Los invito de verdad a descubrir el pensamiento de Juan de Dios Castro a través de este magnífico libro de discursos. Muchísimas gracias y créanme que es un orgullo para mí que el Senado reconozca hoy con esta obra a un mexicano y a un parlamentario ejemplar. Felicidades, Juan de Dios. Perdón, y no vi que estaba aquí, no nada más su hermana, su esposa, perdón por la omisión, pero es un gusto tenerla aquí, de verdad, qué gusto que estemos aquí hoy reunidos con Juan de Dios. Muchas gracias al señor senador José González Morfín por sus comentarios y mensaje en el marco de este evento. Muchas gracias, señor senador. Señoras y señores, ha sido invitada a participar en este evento la química farmacobióloga María Esperanza Morelos Borja, que como diputada federal fue compañera de legislatura, al igual que su señor padre, el doctor Rafael Morelos Valdés, del maestro Juan de Dios Castro. Ella es actualmente consejera nacional e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra la química María Esperanza Morelos Borja. Híjole, gracias. Quisiera rogar su comprensión, me he disculpado con el maestro Juan de Dios Castro, tengo necesidad de salir a una reunión importante en mi partido, lo reconozco, pero tengo que estar allá y me voy a tener que retirar, pero quisiera de verdad disculparme, no nada más con don Juan de Dios, sino con todas y con todos ustedes y celebrar la oportunidad que me dieron de estar, aunque fuera un ratito aquí con ustedes. Y bueno, pues los dejo, aquí se queda Esperanza, que tiene el uso de la voz, y está también mi compañero y amigo el senador Francisco Arroyo, que continuarán con este evento. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Agradecemos la presencia en el inicio de este evento del señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Señoras y señores, cedemos la palabra a la química farmacobióloga Esperanza Morelos Borja. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Es realmente para mí un placer y un gusto realmente muy grande poder compartir con ustedes, no nada más lo que el libro dice, porque yo espero que muchos lo lean, sino lo que yo sé y conozco de Juan de Dios. Y a lo mejor insistir en algunas de las expresiones que ha tenido Pepe, bueno, Pepe para los amigos, pero para Pepe González Morfín. Sí, para mí, Juan de Dios y para muchos panistas ha sido un maestro, pero todavía más, para mí también un amigo, porque faltó de decir algo cuando me presentaron. Mi papá y yo fuimos compañeros de Juan de Dios, pero yo también fui compañera de Juan de Dios Castro chico. Es decir, hay un cruce de generaciones que hablan de cómo sí, en el PAN y en otros partidos, la política se hereda, sobre todo cuando los hijos estamos tan orgullosos de los padres que nos enseñaron a hacer política. Y Juan de Dios es de ellos. Maestro, como dijo Pepe, en el testimonio, en la capacidad del debate y en cómo nos enseñó a nosotros. Él dice que el debate debe haber tres cosas: apego a los hechos, es decir, a la verdad. Debe haber discusión libre de las ideas, irrestricta, y debe haber respeto profundo al oponente.
Ese es Juan de Dios Castro. Le gusta debatir sobre la verdad. Le gusta debatir con quien tiene la capacidad de hacerlo, para hacer los escenarios posibles y los argumentos para defender cada quien su propia posición. Juan de Dios, como dijo Pepe, es realmente versátil. Participa y debate prácticamente en todos los temas legislativos. Y entonces, en este libro, que es una selección pequeña de todo lo que él ha aportado a la vida, sobre todo en la Cámara de Diputados, a la vida de México, y entonces vamos a encontrar intervenciones sobre reformas constitucionales, iniciativas personales, análisis de informes de gobierno, discusiones sobre dictámenes de reformas, modificaciones, adiciones, etcétera, a las leyes, posiciones sobre reglamentos y códigos, sobre procesos electorales y problemática social, participaciones en la comisión permanente, preguntas, sí, en comparecencias de secretarios de Estado. Vamos a ver también que hay solicitudes de juicio político, denuncias y demandas en contra de diversas autoridades. También interviene y comenta sobre resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participa en conferencias de procuradores generales, en jornadas por los derechos humanos, prevención del delito, atención a víctimas y servicio de la comunidad. Y quiero hacer hincapié, porque la evolución es realmente seductora. Es de un hombre que inicialmente entra en la política, que ya es maestro y que luego es abogado, pero que va evolucionando, y de amar profundamente a las leyes, a la división de poderes y particularmente al poder legislativo, en el poder ejecutivo tiene la oportunidad de mostrar ese compromiso muy teórico de la Cámara de Diputados al aspecto práctico del compromiso y entrega por los grupos más vulnerables, a trabajar con quienes han vivido el delito y la delincuencia, el abuso. Y Juan de Dios ha tenido esa sensibilidad. Yo quiero hacer particular énfasis en la sensibilidad de Juan de Dios Castro. En este libro que hoy presentamos, en sus discursos políticos encontramos vigilancia y crítica a los actos de poder, la denuncia a la simulación, a la corrupción, a la mentira e impunidad políticas. Nos dice que tiene certeza de que el poder concentrado o acumulado en un solo hombre limita el pensamiento y la acción, conduce al abuso del poder, acaba con el necesario sistema de frenos y contrapesos y desemboca en la irresponsabilidad de quien lo ejerce. Y esta posición la asume adentro y afuera, arriba y abajo. ¿Sí? Juan de Dios es particularmente congruente, ese es su capital. Por eso Juan de Dios es confiable y es creíble, porque se comporta según su pensamiento, siempre, aún a pesar, y él me lo ha dicho, de perder lo que él creía que eran amigos. Porque la verdad, porque la ley está por encima para él del silencio o de la omisión culpables. Juan de Dios exige legalidad para lograr la justicia y alcanzar la paz, respeto a la división de poderes, particularmente a la autonomía del legislativo, el federalismo y el municipio libre. Reclama respeto por la dignidad y soberanía del pueblo. Juan de Dios, si vamos entresacando la esencia de sus participaciones y discursos, vamos a encontrar que es un formador de ciudadanía, de ciudadanos responsables que conozcan sus derechos y sus obligaciones. Porque Juan de Dios exige, sí, que el pueblo, sí, se le respete, se le eduque, se le informe. Por ello, Juan de Dios lucha por el bien común, por los derechos humanos, por la vida. A Juan de Dios, en sus discursos lo escuchamos pedir respeto ante silbidos, que eran frecuentes, o muestras de molestia por sus afirmaciones,
y ante ello argumentaba con mayor solidez jurídica, con mayor racionalidad, con lógica y a veces hasta con sentido del humor. Él decía que frente a las verdades que decía en tribuna, no se le contestara con calificativos. Juan de Dios fue de los que nos enseñó que en tribuna no se califica. En tribuna se dicen hechos y que todos juzguen, pero él no lo hace, él no da ni califica. Y es que Juan de Dios, todos lo sabemos, es hábil en el debate, muy apasionado, es claro y directo, es elocuente, y Juan de Dios a veces es implacable. Lo hemos escuchado y vemos que siempre tiene algo más que decir o cómo, con contundencia, confirmar su argumentación. Juan de Dios es un hombre de familia y por ello, ya lo dijo Pepe, aquí está su esposa, sus hermanas, sus hijos, sus familiares. Juan de Dios no ha hecho ni hizo lo que muchos políticos habemos hecho alguna vez, yo ya estoy corrigiendo, que es convertir la parte en el todo. No. Juan de Dios sabe muy bien que en su pastel de vida está su familia y a ella le entrega y le da. Está la política, está la religión, está la lectura porque es lector incansable. Están los amigos y es un fiel amigo. Juan de Dios Castro es un político particularmente congruente, por ello decía confiable y creíble, que considera, entre comillas, que hacer política y gobernar es promover el bien común, ayudar a propiciar a cada persona para que alcance la plenitud de su ser, su autosuficiencia económica, su racionalidad, su madurez, para que sepa cumplir con su responsabilidad familiar y social. Solamente así el hombre puede ser libre. Página 27. En 5 renglones, Juan de Dios nos habla del bien común y nos lo describe. ¿Cómo lograr para que cada quien sea su mejor yo? Y habla de la plenitud del ser. Todos sabemos que la plenitud del ser implica inteligencia para buscar la verdad, voluntad para lograr el bien, sensibilidad para gozar la belleza y afectividad para amar. Por eso, sin duda, eso que quiere Juan de Dios para todos los ciudadanos, yo puedo decir que él lo está logrando. Juan de Dios está llegando a la plenitud del ser. Siempre ha sabido amar y así nos lo ha mostrado a sus amigos, a su familia. Tiene un equilibrio tal entre voluntad, inteligencia, sensibilidad y afectividad que resplandece, que es respetado por tirios y troyanos, aun cuando a veces pudiéramos no estar de acuerdo con lo que afirma. Es un testimonio de cómo se puede lograr la felicidad, también como él lo dice, lograr madurez. Y a mí me impresiona esa palabra porque en mi casa mi papá era de las cosas que más hablaba y decía que la madurez consiste en ser feliz cuando se da a los demás y que la inmadurez es cuando nada más se quiere recibir. Y es lo que hoy necesita México, ciudadanos maduros que quieran regresar al país, lo que se les ha dado en educación, en oportunidades de empleo, que paguen sus impuestos, que respeten las leyes. Ser feliz dando es la característica de la madurez, y esa es una característica que ya tiene Juan de Dios. Él es feliz dando. Claro que todos somos también felices recibiendo, pero la característica de la madurez es dar, y Juan de Dios la tiene. En este libro, Juan de Dios Castro, con frases como
hemos ignorado la piedad para la patria. Y otra, antes la muerte que presenciar la desgracia de la patria. Con ellas, Juan de Dios nos muestra su amor por la patria y identifica lo que él es capaz de hacer por la patria. Y con expresiones como: quisiera que mis palabras volaran por los campos, las ciudades, repetir a los ciudadanos de mi patria que también ellos pueden repetir estas palabras de lucha y resurrección de nuestras almas. Ahora, cuando es más urgente que la sociedad se movilice, que la sociedad se manifieste, que no se deje manipular. Y otra frase: quiero contagiar entusiasmo, ánimo, audacia a nuestra gente, cambiar la pasividad de los buenos. Y otra afirmación: él quiere que el pueblo de México sea señor de sí mismo y de los poderes que lo gobiernan. Con ello, Juan de Dios nos comunica su inagotable esperanza de que algún día los ciudadanos logren la patria ordenada y generosa que soñaron los fundadores del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Agradecemos a la química farmacobióloga María Esperanza Morelos Borja sus comentarios y emotivas palabras. Muchas gracias. Estimadas y estimados invitados, señoras y señores, durante la carrera política del maestro Juan de Dios Castro, carrera amplia y destacada, es lógico que se ha encontrado con diversas personalidades que desde su trinchera política e ideológica han compartido tribuna camaral, debatido ideas, posturas, propuestas, tenido diferencias y opiniones. Una de esas personalidades es otro destacado orador que como senador ocupa el cargo de vicepresidente de la mesa directiva del Senado en esta 61ª legislatura, y quien a continuación hará uso de la palabra para comentar el libro que hoy se presenta. Escuchemos al senador Francisco Arroyo Vega. Si alguien me hubiera dicho, allá como por diciembre de 1991, al inicio de la 55 legislatura, la primera vez que fui diputado federal, que iba a presentar algún día un libro de don Juan de Dios Castro, mi primera reflexión hubiese sido que para animarme requeriría de la bendición papal. Era muy difícil ir a ver a Benedicto XVI, pero fui a ver a don Genaro Góngora, que obsequiosamente me dio la bendición, y por eso he tenido los arrestos de pararme frente a ustedes. Muchas gracias, don Genaro, por su bendición. La verdad es que cuando don Juan de Dios, en la tribuna del aquel entonces Centro Médico Nacional, porque el recinto de San Lázaro estaba quemado, entonces estábamos en el Centro Médico Nacional, teníamos un compañero muy mayor, un diputado Puga de Campeche, que cuando tomaba un taxi y decía llévenme al centro médico, lo metían por urgencias. Cuando se iba lo sacaban por la morgue. Pero cuando don Juan de Dios se levantaba, pues no de su curul, de un asiento muy menor, y subía a la tribuna, después de palabrear consejas y consejos con su gran amigo, a quien extrañamos hoy aquí, don Gabriel Jiménez Remus, se hacía un silencio proverbial. Y la verdad, entre los diputados del PRI, no queríamos que el líder nos volteara a ver para rebatir a don Juan de Dios, porque ese era una batalla mayor.
había un muy selecto grupo de parlamentarios para enfrentar a Juan de Dios. Era complicado porque el maestro Juan de Dios decía muchas cosas, con disciplina, con talento, con estudio y con cierta agudeza mental. La ironía, pensaba yo, es el recurso de los inteligentes. Y este es un hombre inteligente y lo demuestra con su buen humor. Al paso de los años, en mi tercera ocasión como diputado federal, ahora voy por la cuarta y mi abuela me dice: ay, hijo, ¿qué no sirves para otra cosa? La vida nos puso en condición de compartir la mesa directiva, él como presidente y yo como su vicepresidente. Compartíamos la mesa con Amalia García y con don Antonio Morales de la Peña. Amalia García se fue de candidata a gobernador en Zacatecas y Toño Morales a Colima. Y la Cámara no se manifestó por ungir a otros dos compañeros como vicepresidentes. Nos quedamos, don Juan de Dios y su servidor, solos frente a aquella inmensidad que es la Cámara de Diputados, junto a 498 miuras, y había que legislar una serie importante de cambios a la Constitución, a la ley, y legislar el presupuesto. Yo recuerdo como si fuera ayer una vez, cuando nos enfrentamos al primer presupuesto de egresos de la Federación, que es un asunto parlamentariamente complicadísimo. Ni la ley ni el reglamento lo previene, porque el presupuesto de egresos de la Federación, pues es algo que aparentemente es muy sencillo, son 70, 80 artículos, a los que se le corresponden 8 volúmenes anexos. Y si usted le mueve a uno, le descompone el otro. Hay que acompasar ambos, como en rieles de ferrocarril, de tal suerte de llegar a una suma exacta entre ingresos y egresos, porque si no metemos a las cuentas públicas en conflicto. Yo recuerdo que en una ocasión don Juan de Dios se levanta de la presidencia y me dice: vicepresidente, que Dios lo acompañe. Le dije: pues solo Dios Castro. A lo largo de ese año, él como presidente y yo como vicepresidente, encontramos con que nuestra lealtad a la institución nos haría amigos. Él depositó en mí una confianza enorme y yo me sentía con la enorme responsabilidad de corresponderlo. Porque me di cuenta que Juan de Dios no era aquel ser inescrutable, que era un ser humano maravilloso, un lector voraz, un hombre con una formación en la filosofía cristiana muy importante, y descubrí en él que los valores nos podían hacer coincidir en la tarea de legislar. Yo venía de ser alumno del maestro Eugenio Trueba Olivares y de leer, aprender y abrevar de su libro Derecho y Persona Humana. Y me encontré que con Juan de Dios nos íbamos a entender porque ambos coincidíamos en el tomismo y en la lectura de San Agustín, del africano, del de Hipona, del argelino, del de la Ciudad de Dios. Y ambos entendíamos que la norma de derecho que no tiene contenido axiológico y no busca elevar el nivel de la sociedad por medio del fomento a sus valores, no tenía razón de ser. Con Juan de Dios aprendí también a estudiar y admirar a Sor Juana, a la de Asbaje. Y luego nos tocó enfrentar otros debates por demás complicados en sendos discursos que podríamos firmar, él el suyo, yo el mío, hoy, a varios años del polémico juicio de desafuero, en el que compartimos la tribuna y en el que, por cierto, no tuvimos la bendición de Genaro Góngora.
la vida nos pondría en varias condiciones de seguir charlando, platicando, encontrándonos. La verdad es que ya no nos desencontramos. Ya no había debates férreos, aprendimos a respetar nuestros distintos modos de ser y a aprender algo que a la sociedad mexicana le valdría bien aprender de una vez y por todas. Los políticos de signos partidarios distintos somos adversarios, no enemigos. Porque la Constitución nos da a cada uno en el sistema de pesos y contrapesos una función fundamental que tenemos que acatar a cabalidad. Yo tengo que sospechar de buena fe del gobierno cuando estoy en la oposición y tendré que acompañar al mío cuando éste actúa de buena fe, porque tendremos entonces en la oposición a gentes que sospechan de nosotros. Este sano equilibrio de pesos y contrapesos nos llega en una etapa de plena madurez, en la que los políticos de distintos signos partidarios tenemos que jugar, en el mejor de los sentidos de la palabra, en un proceso dialéctico que beneficie y enaltezca a la República, al Estado, a la patria y a la sociedad. Una tesis, una antítesis y una síntesis. El proceso parlamentario puro que nos debe de permitir que el contenido de la ley enaltezca. José Luis de Madrid, amigo del maestro y amigo mío, nos decía que había que contestarnos algunas preguntas antes de tocar la ley con mano temblorosa. ¿Le hace bien a la sociedad? ¿Le hace bien al Estado en su conjunto? ¿Le hace bien a la República? ¿Enaltece a los ciudadanos, sobre todo el cambio o lechura de la ley que provea o que obligue derechos y obligaciones de terceros? Este y otras encomiendas, el maestro Juan de Dios y yo, un modesto diputado en el 91, pues aprendimos a lo largo de los años. Un partido político que pierde el poder y regresa al poder tiene que entender que la sociedad le da la oportunidad, pero que la política no es la misma. Que hay instituciones de transparencia, que hay instituciones de normalidad democrática y que los cambios que la sociedad nos exige para bien de todos, todos los hemos hecho, porque finalmente todos nos necesitamos, todos. Si hay una parte de la política que no lo entienda, se va a segregar y va a acabar en el cajón de las amarguras. Como dice mi jefe Beltrones, no hay nada peor que un político en la amargura. A nosotros nos anima el buen deseo y hasta la felicidad de coincidir. Y yo con Juan de Dios coincido en admirarle su honradez, en reconocerle su disciplina, en verlo de repente tosudo, en verlo de repente encaprichado y cruzado en su lucha por la verdad. Hay veces que sus molinos de viento son reales, hay otros que los imagina, pero finalmente es un Quijote que ha ido por la vida sin buscar la riqueza, pero buscar la felicidad y la tranquilidad para su conciencia y para su alma. Afortunado soy en ser amigo de Juan de Dios, afortunado fui en que don Leonardo Bolaños me ayudara a editar el libro y en que un amigo, que fue mi colaborador muy cercano y luego colaborador de Juan de Dios, don Juan Antonio Rodríguez Corona, hoy magistrado, nos permitiera tener la disciplina de llevar esta idea de editar el libro de los discursos de Juan de Dios, en donde atacaba al PRI de una manera terrible, a la prensa. Y hoy lo presenta un adversario leal de él que lo quiere mucho. Buenas tardes.
Muchas gracias al señor senador Francisco Arroyo Vieira por estos comentarios y estas palabras. Será un privilegio escuchar a continuación a un hombre de tribuna, de palabras e ideas congruentes con su ideología y su diario quehacer como mexicano, legislador y servidor público, y a quien como reconocimiento a su trayectoria se ha dedicado el libro que sobre sus discursos hoy se ha presentado aquí en el Senado de la República. Señoras y señores, escuchemos al maestro Juan de Dios Castro Lozano. Fuiste, Peri, muy brutal para conmigo. Como mi gran amigo Arroyo Vieira, aunque militemos en partidos diferentes. Como mi amigo Pepe González Morfín, yo pienso que en las presentaciones de los libros debiera haber un equilibrio y no invitar solo a los amigos, sino uno que otro enemigo que ve los defectos que no ven en uno los amigos. Si ustedes conocieran mi alma, en lugar de aplausos, me aventarían frutos podridos. Mi estimado don Francisco Arroyo Vieira, Francisco Agustín, vicepresidente del Senado de la República. Mi muy estimada y muy querida Esperanza Morelos Borja, Peri, como le digo yo. Me recuerda a su padre. Mis estimados y muy queridos magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que han tenido la gentileza de venir. Yo voy a fusilarle una frase de usted, don Genaro. Los amigos se conocen en la cárcel, en la cama y en las presentaciones de los libros. Y muy estimados subprocuradores de la PGR y dignos representantes de alguno que otro que no le fue posible venir, porque realmente la PGR, todos los servidores públicos que servimos en ella, nos vemos arrancados hasta horas inconvenientes para poder acudir a incidentes que requieren nuestra atención. Mi muy estimado representante de don Felipe Calderón Hinojosa y ex compañero subprocurador. Y muy estimados senadores, legisladores que están aquí presentes. Si omito alguno, me perdonan, pero digo amigos todos. Y en esta frase encierro con exceso, exabundancia, cualquier omisión en la que haya yo podido incurrir en este brevísimo saludo. Porque ¿qué decía algún escritor que eran los amigos y la amistad?
un corazón en dos cuerpos. ¿Y qué decía Aristóteles en la Ética Nicomaquea? En el capítulo de los afectos, ¿verdad, don Juan Antonio Rodríguez Corona? Decía que la amistad que más dura, la que más permanece, es aquella que no tiene interés. Porque el amigo goza, disfruta, le agrada los triunfos del amigo. Y padece también, sufre, se agota en su alma y en su corazón con las angustias del amigo. Amigos míos, permítanme citar otra vez a Aristóteles. Aristóteles, en uno de sus libros, nos dice que efectivamente la ley debe ser dinámica, que la ley debe adecuarse a las necesidades de la sociedad. No es estática. Algunos señores, con todo respeto, opinan lo contrario. Y a veces se cambian las leyes con una facilidad. Recuerdo a mi maestro de Derecho Civil en la Escuela de Derecho, que decía, cada artículo del Código Civil se debe modificar cuando se quiera modificarlo con mano temblorosa. ¿Y saben por qué, jóvenes? Les decía a mis compañeros, porque yo era alumno a los 28 años con 3 hijos y mujer que mantener. ¿Saben por qué? Porque detrás de cada artículo, ¿verdad, mi estimado don Genaro? Hay décadas de jurisprudencia. Y con una línea, con una palabra, con una conjunción que le cambien ustedes a la letra de la ley, echan abajo el trabajo que sabios legisladores realizaron al formular la jurisprudencia sobre ese artículo. No quiere eso decir que yo quiera tener en los tribunales a los 7 sabios de Grecia, por no decir de la UNAM, de la cual fue ilustres miembros tanto don Vicente Lombardo Toledano como don Manuel Gómez Morín. No quiere esto decir que yo quiera siempre tener ancianos en la corte, en los juzgados de distrito, en los colegiados, en los unitarios o en los juzgados locales. Porque saben que son sabios. No me incluyo yo, porque soy anciano, pero yo soy la excepción. Creo y estoy convencido que es bueno que en los tribunales a veces se respiren aires nuevos y se rompan viejos criterios. Pero como decían los latinos, in medio virtus, Juan de Dios, en el medio está la virtud.
no le agradará a Peri, y hablo de mí, porque ella se acuerda cuando yo era joven. Yo era, Peri, una zeta, con todas las virtudes que tú dijiste que tengo. No me has conocido de 30 años para acá. Porque ¿sabes qué, Peri? El hombre que no tiene vicios tiene virtudes insoportables. ¿Y sabes qué, Peri? Creo que lo dice José María Napoleón al hablar del amor perfecto. Lo perfecto, Peri, es inhumano. ¿Y sabes qué? Tengo huesos, sangre, venas, flaquezas. Como dijo aquel viejo, a mi edad he cometido todos los pecados que soy capaz de cometer. Quiero agradecer y referirme a don Francisco Agustín Arroyo Vieira. Tiene muy fijo a Hipona, tiene muy fijo África, tiene muy fijo aquel obispo, a la que en una obrita pequeñita que se llama Vita Brevis, de Editorial Ciruela, la concubina de Agustín, sí, la concubina de Agustín, ¿por qué les extraña? Si Agustín procreó a Deodato, Agustín sufrió la muerte de su hijo a los 14 años. Y cuando su madre Santa Mónica le ahuyentó la concubina porque arregló el enlace de Agustín con aquella jovencita de 12 años de alto nivel económico, se quedó Agustín con Deodato. No casó, se convirtió. Y cuando encontró a su concubina en la ciudad, ella le dijo: Agustín, Agustín, soy yo. La misma, con toda su belleza, corporal y espiritual. La madre de su hijo. Y Agustín le dijo: sí, pero yo ya no soy el mismo. ¿Y usted habla de la ciudad de Dios? Mi querido amigo, ¿por qué coincidiremos tanto y usted del PRI o del PAN, hombre? No sé. ¡Coincidimos! Dice Agustín, 2 conceptos. ¿Quiere ser feliz? No da la definición de Demócrito cuando hablaba del átomo, de las partículas de que están hechas todas las cosas. Y que decía Demócrito: ¿quieres ser feliz? Obtén lo que anhelas. Y Agustín no. Agustín decía algo maravilloso: ama y olvídate lo demás. Y se puede amar de tal manera que no hay que convertir la carne con el amor. Amigos míos, don Francisco Arroyo no mencionó un debate. Yo diría que quedamos tablas. El tema era la naturaleza jurídica del Infonavit. Y todavía establecimos la característica que el Infonavit no coincidía con los demás organismos que tenían la misma característica. Dice Carbonell
que hay órganos que no son autónomos. Y esto se lo escuché varias veces a don Juan Antonio Rodríguez Corona, con quien me une, no agraviando a varios de los que están aquí, también una amistad, que se hizo grande cuando empezó de colaborador mío y me lo recomendó don Juan Antonio Rodríguez Corona, en buena hora, don Juan Antonio. Me quita usted mucho trabajo, pero no se crea que la amistad es por eso, nada más. Señoras, señores, esos organismos, yo digo que la PGR, en un libro que espero que el Fondo de Cultura Económica lo termine de imprimir en octubre, y que espero que tres amigos queridos, don Genaro David Góngora Pimentel, no crean que es Benedicto XVI, el señor Illescas, presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y don Juan Ángel Chávez, también magistrado. Espero que me aceptaron ya que puedan presentarlo, dijeron que sale en octubre. Ahí señalamos esa frase de Carbonell, no es original nuestra, es de él, y quizá de otro antes que él, porque decía: nada hay de nuevo bajo el sol. Organismos de relevancia constitucional, como la Procuraduría. Porque yo sostengo ahí, me van a degollar todos los tratadistas de derecho constitucional, que la PGR no depende del presidente de la República. Y aunque en su legislación interna, y aquí está mi estimado amigo Estrada Sámano, hijo del príncipe de la palabra que me iluminó para poder hablar en público, Miguel Estrada Iturbide, y que también estuvo en la Procuraduría. La legislación interna dice que en casos importantes, para que el Ministerio Público pueda desistirse de la acción penal, requiere la autorización del señor presidente de la República. Pues yo digo aquí, aunque me degüellen, que eso viola el 21 constitucional. Termino para no aburrirlos. Señoras y señores, termino con un discurso que no es debate. No es debate. Aquí vienen muchos debates parlamentarios. Debatí con Trinidad Lanz Cárdenas, que fue ministro de la Corte. Debatí allá cuando tenía 37 años con don Antonio Carrillo Flores, exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Hacienda. Debatí también con Porfirio Muñoz Ledo, excelente polemista. De otras cosas no hablo porque ya se las dije en la Cámara, en la Comisión Permanente. Debatí también con izquierda, seria, radical pero seria, terribles como oradores y polemistas. Carlos Sánchez Cárdenas, cuando estaba el PSUM, Valentín Campa, ya grande. Y ahí estaba también Demetrio Vallejo. Y otro que era extraordinario, murió hace un mes o dos. Le decíamos el búho. Así le decían en la cárcel, el búho, después del movimiento del 68. Y qué maravilloso es debatir con ideas, con respeto al adversario, porque tiene dignidad humana. Porque tiene, como dije hace 3 días, alguien que dijo: yo ya no lo respeto. Yo dije: sí, yo lo respeto a usted, aunque usted no me respete a mí. Reprobaré lo que hace, pero usted es persona, tiene inteligencia,
tiene voluntad, tiene libertad, tiene dignidad y tiene la eminente dignidad de la persona humana, y solo por ese hecho el hombre hijo de Dios, proclamado rey en los textos, tiene derecho a ser respetado. Dije que iba a terminar y ya de veras voy a terminar. La última intervención mía no fue en el Congreso, fue en 2011 y fue en la inauguración de la Jornada por los Derechos Humanos, Prevención del Delito en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 11 de mayo de 2011. Evidentemente no voy a leerles todo el discurso, está en la última parte del libro. Terminé con lo siguiente y sigo rogándole ahora. Lo reitero y lo repito. Aunque estamos y vivimos en un Estado laico, permítanme ejercer mi libertad de expresión, sacando palabras de la Sagrada Escritura. Bendito el Señor mi Dios, que ejercita mis manos y mis brazos para el combate, que adiestra mis dedos para la pelea contra los que propagan el mal. El Señor viene ya, alégrese la tierra. El Señor reinó, pese a los pueblos. Gracias. Nuestra admiración y reconocimiento permanente al maestro Juan de Dios Castro Lozano. Un merecido aplauso que rubrica el reconocimiento que hoy nos ha convocado en este lugar. Ha sido este, señoras y señores, un evento de reconocimiento al maestro Juan de Dios Castro Lozano, pero también, y aquí ha quedado de manifiesto, un reencuentro de afectos y de amistades. Gracias a todos por su presencia en este edificio del Senado de la República, la casa de todos los mexicanos. Que tengan una excelente noche.